de la región glútea y del muslo. Como ya conocemos el esqueleto de la pelvis, vamos a hablar ahora del esqueleto del muslo, que está formado por un solo hueso, el fémur. El fémur solo constituye el esqueleto del muslo. Y el fémur es un hueso largo porque posee canal medular. Tiene una epífisis superior, una diáfisis y una epífisis inferior. Entonces, la epífisis superior, tiene 5 elementos. Tiene esto, se llama la cabeza del fémur, que se va a relacionar con el acetábulo, que es esto, el acetábulo, para formar la articulación de la cadera. Acetábulo, cabeza del fémur, forman la articulación de la cadera. Entonces tiene esto, que es el cuello anatómico, que une la cabeza al resto del epífisis. Tiene esto, el trocánter mayor. Y el trocánter mayor tiene 3 bordes y 2 caras. Tiene un borde anterior para el músculo glúteo menor. Tiene un borde superior para el músculo piramidal de la pelvis. Tiene una cara externa, un borde posterior, pero que no tiene importancia. Tiene una cara externa para el músculo glúteo mediano y tiene una cara interna para 4 músculos: el obturador interno, el gemelo superior, el gemelo inferior y el obturador externo. Los 2 obturadores y los 2 gemelos se insertan en la cara interna del trocánter mayor. Tiene un trocánter menor para el músculo psoas ilíaco y tiene una cresta que une el trocánter mayor con el trocánter menor. Se llama línea o cresta intertrocantérica para el músculo cuadrado femoral. En resumen, la epífisis superior tiene la cabeza del fémur, el cuello anatómico, el trocánter mayor, el trocánter menor y la línea intertrocantérica. Punto. La diáfisis, ¿qué es esto? El cuerpo tiene 3 bordes y 3 caras, pero de las caras solamente interesa conocer 2, que es la cara anterior y la cara lateral. La cara anterior y la cara lateral, porque esas 2 caras se relacionan con el músculo vasto intermedio. Esas 2 caras se van a relacionar con el vasto intermedio. De los bordes solamente interesa conocer uno, que es el único que se ve: la línea áspera, el borde posterior llamado línea áspera. Esa línea áspera tiene 2 labios y un intersticio, un labio lateral, un intersticio, un labio medial. Por arriba está dividida en 3 partes. Por arriba, ¿quién tiene un lápiz de carbón? Por arriba está dividida en 3 partes. Por debajo está dividida en 2 partes. Entonces, lo devuelvo de una vez. Gracias. Por arriba está dividida en 3 partes. Por abajo está dividida en 2 partes. Por debajo limita una superficie del fémur llamada región poplitea. El labio medial, que es este, es para el músculo vasto medial. El intersticio es para los músculos aductores, y la porción corta del bíceps femoral. El labio lateral es para el músculo vasto lateral. Y tiene 3 líneas arriba: una línea medial, una línea media y una media lateral.
La línea medial, que es esta, se relaciona con el músculo vasto medial. La línea media se relaciona con el músculo pectíneo y la línea lateral se relaciona con el músculo aductor mayor, se relaciona con el músculo tensor de la fascia lata y se relaciona con el músculo glúteo mayor. Glúteo mayor, aductor mayor y tensor de la fascia lata para la división lateral de la línea áspera. Generalmente el agujero nutricio del hueso está en relación con la línea áspera. La epífisis inferior, que es esta, tiene dos cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Esos cóndilos por delante están unidos por la superficie articular, la superficie patelar, porque es para la patela, para la rótula, y por detrás están separados por una escotadura, la escotadura intercondilia, en cuyas paredes laterales se insertan los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. Esos cóndilos se relacionan por debajo con los cóndilos de la tibia por medio de unos fibrocartílagos llamados meniscos. Son un fibrocartílago para el cóndilo lateral, un fibrocartílago para el cóndilo medial. Y la gente del pueblo sabe más que uno de esos, dijo. Mi ortopedista me dice que tengo dañado el menisco medial o el menisco lateral. La única articulación que tiene meniscos es la articulación de la rodilla. Nítido. Entonces, los cóndilos, además, en sus superficies laterales, tienen los llamados epicóndilos. El cóndilo lateral tiene el epicóndilo lateral. Y el epicóndilo lateral se relaciona con dos ligamentos, con dos músculos y un ligamento, con el gastrocnemio lateral, con el músculo popliteo y con el ligamento colateral fibular o colateral peroneo, porque la fíbula y el peroné es la misma cosa. Ahora, el epicóndilo medial se relaciona con el músculo aductor mayor, se relaciona también con el músculo gastrocnemio medial y se relaciona con el ligamento colateral tibial, que tiene relación con la tibia. No tiene mi importancia eso. Ahora, la articulación de la cadera, que es esta. Articulación de la cadera. Es una articulación sinovial esférica, es decir, que tú puedes hacer este movimiento de rotación. Sinovial esférica. Es una articulación que está diseñada para soportar el peso del cuerpo durante la estática, o sea, mientras tú estás parado, y durante la dinámica. Esa articulación tiene tres ligamentos. El ligamento, esto es el pubis, ligamento pubofemoral, el ligamento isquiofemoral y el ligamento iliofemoral. Y esa articulación está irrigada, esto es importante, por la arteria obturatriz y las arterias circunflejas femorales, lateral y medial. Y la inervación depende de los tres nervios del muslo, depende del ciático, depende del femoral y depende del obturador. ¿Dónde es que yo te quiero llevar? La articulación de la cadera es la articulación que más frecuentemente se fractura en personas mayores de 50 años. Es la articulación que más se lesiona en personas mayores de 50 años. Y cuando se ocurre, casi siempre hay que ponerle al paciente una prótesis, porque se produce lo que se llama necrosis de la cabeza del fémur, porque se daña la arteria del ligamento redondo, que es la arteria de una rama de la obturatriz. Entonces esa arteria se daña
y se necrosa la cabeza del fémur y hay que hacer un trasplante de cadera. Hay que hacer un trasplante de cadera. Entonces, cuando una persona de edad avanzada, 75 años arriba, se fractura la cadera, déjense de hablar mierda. La gente dice, no, déjenlo así, que ya es una persona vieja. Si lo deja así, se va a morir. Primero, porque va a coger cama. Y las personas mayores no pueden estar mucho tiempo encamados. Por dos razones. Te salen escaras, se pelan y le salen unos pelados que después una matadura que ni los caballos la tienen. Y le salen unas úlceras que se llaman úlceras por compresión, por estar mucho de un lado. Segundo, como están mucho tiempo acostados, desarrollan problemas respiratorios. La base de los pulmones no se expanden, los lóbulos, como tienen que ser cuando un paciente, una persona está mucho tiempo encamada. Y tercero, como no está caminando, hay éstasis de la sangre venosa. La sangre venosa de las extremidades está estancada. Y esa sangre estancada forma trombos. Y esos pacientes mueren de trombosis. Se desprenden trombos que se van al cerebro. Trombosis. Porque una persona mayor, puede tener 200 años, se fractura, hay que resolverle con la fractura. Y si un ortopeda te dice que no puede, usted va y busca otro, y busca otro. Yo tenía un amigo que él tenía cadera, y vamos al cadáver. La región glútea es aquella que está ubicada entre la cresta ilíaca por arriba, el pliegue glúteo por debajo. El pliegue glúteo por debajo, la cresta ilíaca por arriba la hendidura interglútea, o sea el pliegue entre los dos glúteos, hendidura interglútea, y por debajo, por delante, una línea que va desde la apófisis ilíaca anterior superior hasta el trocánter mayor. Y esa región, que también le llamamos región glútea o también región de la cadera, sus músculos están dispuestos en tres planos. Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. El plano superficial tiene dos músculos. Tiene este músculo que está aquí, ¿lo ven? Ese se llama el glúteo mayor. Músculo glúteo mayor. El glúteo mayor tiene 4 orígenes y una inserción. Nace de la cara externa del ilio, ahí del hueso coxal, cara externa del ilio. Nace de la cara posterior del sacro. Nace del ligamento sacro-tuberoso y nace de la ponerosis toracolumbar. Y de esos orígenes, el músculo, sus fibras van hacia abajo para llegar hasta la división lateral de la línea áspera. El glúteo mayor es el principal músculo extensor de la cadera. Principal músculo extensor de la cadera. Luego viene el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata viene aquí, ese músculo de ahí lateral. Tensor de la fascia lata. Y ese músculo que nace de la espina ilíaca anterior superior desciende para insertarse en el borde lateral de la rótula. También se va a insertar en el tubérculo, la cara externa del tubérculo lateral de la tibia. Y por último, se inserta en la división lateral de la línea áspera. Es un músculo aductor del músculo, abductor, lleva el músculo hacia afuera, abductor del músculo y tensor de la fascia que cubre el músculo, que es la fascia lata. Luego, si yo desprendo el músculo pectoral, el glúteo mayor, entonces tengo que encontrarme a este nivel con el glúteo medio.
esta parte, miren aquí, este es el glúteo medio, ese es el glúteo medio, que no ha sido despegado de ahí. Y el glúteo medio, como ustedes ven, ese es el ilíaco, el ilio. Entonces nace de la cara externa del ilio, cara externa del ilio, y va a insertarse en la cara externa del trocánter mayor, cara externa del trocánter mayor. Aquí está mejor, mírenlo ahí, es este, déjenme ver acá. No se ve ahí. Este es el glúteo mayor, lo pegamos, este es el glúteo medio, Luego, vamos a ver que el glúteo medio es un músculo abductor y pronador del muslo. Separa el muslo y lo rota hacia afuera. La rotación externa es la pronación. Y llevar un órgano hacia afuera de la línea media es abducir. Luego entonces lo voy a encontrar con estos 4 músculos que están aquí. El mayor de todo, ese es el músculo. Ahora te digo, sí, así es. Este es el músculo glúteo menor. Glúteo menor, ese músculo. Entonces, ese músculo nace de la cara externa del ilio y va a insertarse, como te dije ahorita, en el borde anterior del trocánter mayor. Es un músculo abductor y pronador del muslo. Luego tengo este músculo que está aquí, ¿ven? Y a este lo conozco porque está relacionado por abajo con este nervio. Ese es el piramidal de la pelvis o piriforme. Está relacionado con el ciático, piramidal de la pelvis. Y el músculo piramidal de la pelvis nace de la cara anterior, de la cara anterior y posterior, la cara anterior y posterior del sacro y del coxo, a cara anterior de la cara del sacro y del coxo, y va a insertarse en el borde superior del trocánter mayor. Es un músculo supinador y abductor del músculo. Y tengo estos 3 músculos aquí juntos, ¿lo ven? Parecen un solo, pero son 3. Este es el gemelo superior, este es el obturador interno, este es el gemelo inferior. Gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior. Y el gemelo superior nace de la espina ciática. El obturador interno nace del contorno interno del agujero obturador. Y este nace de la tuberosidad isquiática. Y los 3 van a insertarse en la cara interna del trocánter mayor. Por eso el doctor Soldevila decía de que el tríceps de la cadera, pero no es un músculo tríceps. Son 3 músculos diferentes que tienen el mismo destino. Se insertan los 3 en la cara interna del trocánter mayor. Entonces, esos 3 músculos, todos son supinadores. Rotan el muslo hacia afuera, que la supinación y la rotación hacia adentro, estoy corrigiendo, es la pronación. Por último tenemos este músculo que viene aquí. Este músculo que viene aquí es cuadrado femoral. Cuadrado femoral. Ese músculo nace de la tuberosidad isquiática y va a insertarse en la línea intertrocantérica. Es un músculo supinador. Punto. Entonces, todos los músculos de la región glútea están inervados por ramos cortos del plexo sacro. Todos los músculos de la región glútea están irrigados
por las arterias glútea superior y glútea inferior, que son ramas de la hipogástrica. La irrigación, las arterias glúteas superior e inferior. La inervación, ramos cortos del plexo sacro. Nítido. Punto. Con relación al muslo, el muslo, los músculos del muslo están dispuestos en 3 compartimientos. Compartimiento posterior, un compartimiento anterior y un compartimiento lateral. Medial. Posterior, anterior y medial. Todos los músculos del compartimiento posterior del muslo, todos, son flexores de la pierna. Todos tienen en común que son flexores de la pierna, van a flexionar la pierna. Y algo que tienen en común es que todos nacen de la tuberosidad isquiática, todos. Y ellos son 3. Tenemos por fuera este músculo, se llama el bíceps femoral, porque hay un bíceps braquial. Y el bíceps femoral tiene 2 partes, una porción corta, que es esta, y una porción larga, que es esta. La porción corta finaliza en el intersticio de la línea áspera, la porción corta, mientras que la porción larga desciende para ir a insertarse en el vértice del peroné, que antes le llamaban la apófisis estiloides del peroné. No te voy a decir su función porque te dije que es un músculo flexor ahorita. Luego tenemos por dentro el semitendinoso. Viene de la tuberosidad isquiática y va a la cara anterior de la tibia en el extremo superior para formar parte de la pata de ganso. Es un músculo flexor. Y luego delante de él tenemos el semimembranoso. Y el semimembranoso va a la cara lateral del cóndilo lateral de la tibia. Ahí se inserta. Punto. Los 3 son flexores. Los 3 nacen de la tuberosidad isquiática. Los 3 están inervados por esto. El nervio ciático. El nervio ciático es un nervio mixto. Es un nervio motor y sensitivo. Inerva todos los músculos del compartimiento posterior del músculo. El ciático, ese es el nervio ciático. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora el músculo. Son 3. El más superficial de ellos es este, sartorio. Va del spinili acánter superior hasta la cara medial de la tibia para formar parte de la pata de ganso. Sartorio. Viene de sastre. Sartorio. No, el dorsal ancho viene de aquí, hasta acá. Sí. El dorsal ancho viene de la cara posterior del sacro. Entonces, ese es el sartorio. El sartorio tiene 3 funciones. Es supinador, es flexor y es abductor del músculo. Cuando él se contrae la rodilla y se flexiona el músculo, pero al mismo tiempo lleva el músculo hacia afuera, es abductor, y al mismo tiempo lo rota hacia afuera, es supinador. Flexor, abductor y supinador del músculo, el sartorio. Luego tenemos esta masa muscular, el cuádriceps. Ese es el cuádriceps. Y el cuádriceps tiene 4 cabezas. Tiene una cabeza medial llamada vasto medial. Y el vasto medial nace del labio medial de la línea áspera. Luego viene el vasto intermedio. Y el vasto intermedio viene de la cara anterior y lateral del fémur. Luego viene el vasto lateral.
Y el vasto lateral viene del labio lateral de la línea áspera. Y por último, el recto anterior, que se desprende de la espina ilíaca antero-inferior. Esta es la espina ilíaca antero-superior, esta es la espina ilíaca antero-inferior. Las 4 cabezas se unen en un tendón que termina en la base de la patela, o rótula, como le dicen. El cuádriceps es el principal músculo extensor de la rodilla y es quien le da estabilidad a la articulación de la rodilla. Las personas que tienen problemas con la rodilla tienen que caminar y extender la rodilla, porque el cuádriceps, mucha gente que hace ejercicio en bicicleta recuperan la movilidad, porque el cuádriceps es el extensor de la rodilla y le da estabilidad a la rodilla. Por último tenemos esa masa muscular que está ahí. Esa masa muscular se llama el psoas ilíaco. Se forma del psoas, ¿verdad? Mira ahí, el psoas, y del ilíaco, que se unen y terminan en el trocánter menor. El psoas ilíaco es el principal músculo flexor de la cadera. El principal músculo extensor de la cadera es el glúteo mayor. Y el principal músculo extensor flexor de la cadera es el psoas ilíaco. Ahora, aquí, en la parte anterior, vamos a encontrar 2 espacios intermusculares importantes. Uno de ellos es el triángulo femoral o de Scarpa. Ese triángulo se forma por fuera, el límite, el sartorio, por dentro, el vasto, el aductor mediano o aductor largo, y por arriba, el ligamento inguinal. Y ese triángulo contiene los vasos y nervios femorales. Contiene, miren por fuera, ese es el nervio femoral. Luego vemos la arteria femoral. Y luego vemos la vena femoral. En ese mismo orden. Nervio, arteria y vena. Y eso es importante porque cuando van a sacar sangre en pacientes que están críticos en cuidados intensivos y quieren sangre venosa, pero el paciente está muy edematizado de todos los pinchazos que dan, hay que sacar la sangre de acá. Entonces, para ello tú buscas primero las pulsaciones de la arteria femoral, y mete la agujita no donde están las pulsaciones, porque va a coger sangre arterial, por dentro de la pulsación, que tú no sientes la pulsación, se supone que está la vena, ahí yo meto la agujita, cuando aspiro sale sangre venosa que es oscura, porque tiene CO2. Ahora, si me dicen necesitamos sangre arterial para hacerle gases arteriales, entonces donde yo siento el pulso, meto la aguja y la sangre es rojo rutilante, rojo chico. También es importante usted conocer esto, porque cuando una persona se infarta, después que lo estabilizan, le hacen un cateterismo, y para llegar a las coronarias meten un catéter por aquí, por la arteria, lo meten, vienen una pantalla, van a llegar hasta la coronaria y ahí se meten en la coronaria para ver por qué están ocluidas, si es un espasmo, si son placas de colesterol o cualquier otra cosa, y por ahí reponen el problema. Si no se puede, por ahí mismo te dan el diagnóstico, hay que operarlo, tiene un síndrome coronario crónico y hay que abrir el pecho. Entonces, es importante el triángulo femoral. Otro espacio importante es lo que se llama el conducto de Hunter. El conducto de Hunter es un espacio muscular, intermuscular, que va del vértice de ahí, del vértice del triángulo femoral hasta el anillo del tercer aductor. Ahí, hasta el anillo del tercer aductor de aquí, ahí. Ese conducto de Hunter, que contiene los vasos femorales, el nervio safeno interno y el nervio del vasto interno. Miren, ese es el nervio que va al vasto interno. Y este es el nervio safeno interno. Y aquí están los vasos femorales. El conducto de Hunter
está limitado por dentro por el saltorio, por fuera por el vasto lateral y por detrás el aductor largo y el aductor mayor. Forman las paredes posteriores del conjunto de rama. Todos los músculos del compartimiento anterior están inervados, nervio femoral, todos, igual que los de atrás, están irrigados por la arteria femoral. La arteria femoral va del ligamento inguinal hasta el anillo del tercer aductor, aquí, hasta el anillo del tercer aductor. Y ahí la arteria femoral cambia de nombre, se llama arteria poplítea y va a irrigar la articulación de la rodilla. Donde yo te quiero llevar es que la arteria del muslo es la arteria femoral, que va desde el ligamento inguinal hasta el anillo del tercer aductor. Ahí finaliza y ahí se convierte en poplitea, que es la arteria que irriga la articulación de la rodilla. ¿Viste? Todo el drenaje venoso del muslo, va por la vena femoral, ya te la enseñé, mírala ahí. La vena femoral, esa es la vena femoral, recoge toda la sangre venosa del muslo. Ella comienza en el anillo del tercer aductor y finaliza, es al revés, finaliza en el ligamento inguinal. La arteria femoral es la arteria del muslo, la vena femoral profunda es la vena del muslo. Estamos. Ahora vamos a ver los músculos del compartimiento medial. Los músculos del compartimiento medial son un total de 5, el más superficial. Lo primero que te voy a decir es que todos los músculos del compartimiento medial son aductores, llevan el muslo hacia adentro, son aductores. Más superficial es gracili se escribe, gracili. Y ese músculo nace del borde inferior del pubis y se va a insertar en la cara medial de la tibia, formando la pata de ganso junto con el sartorio y junto con el semitendinoso. Es un músculo aductor. Luego tenemos estos músculos que están aquí. El aductor mediano o aductor largo. Y el aductor mediano nace del ángulo del pubis. Aductor mediano. Y va a insertarse en el intersticio de la línea áspera, aductor mediano o aductor largo. Luego, profundo con relación a él, si yo lo separo, tengo este pequeño músculo, esta lengüeta que está aquí, ese. El aductor menor, el aductor menor nace de la cara anterior del pubis. Aductor menor, cara anterior del pubis, y se inserta en el intersticio de la línea áspera. Es también un músculo aductor. Y por último, el aductor mayor, este grueso que está aquí. El aductor mayor tiene varios orígenes. Nace de la tuberosidad isquiática y nace del labio externo de la rama isquiopúbica. Y de ahí se desprende para insertarse en el cóndilo medial del fémur, en la línea de la división lateral medial de la línea áspera y en el intersticio de la línea áspera, aductor mayor, y forma un anillo por donde pasan los vasos y nervios femorales. Por último, hay un pequeño músculo aquí detrás de la vena que se llama el pectíneo, mírenlo ahí, músculo pectíneo, ese músculo, el pectíneo, que nace de la cresta pectínea o pecten del pubis y va a insertarse en la división media de la línea áspera. Es un músculo pronador, aductor y flexor del músculo. Pronador, aductor y flexor del músculo. Todos los músculos del compartimiento medial están inervados por el nervio obturador.
Todos los músculos del compartimiento posterior están inervados por el ciático. Todos los músculos del compartimiento anterior están inervados por el femoral. Todos los músculos del compartimiento medial están inervados por el obturador. Mira allá abajo, mira ahí. El obturador. La arteria del músculo es la arteria femoral. Y la vena del músculo es la vena femoral profunda. ¿Qué más tienes ahí? Con esto concluimos el músculo. El lunes vamos a hablar. Mañana no, porque no nos toca y yo no vengo el viernes. El lunes vamos a hablar de los músculos de la pierna. Y el martes vamos a hablar, el jueves, miércoles, de los músculos del pie, el hueso del pie. Y ya está la mano. Te lo llevo por regiones, que es más fácil. Porque cuando tú vas por una gente, o una gente te lleva con una herida, tú no vas a ver la vena, la arteria desde que nace hasta que finaliza. Entonces te lo llevo por regiones, como dice el libro. Ya te di la región del muslo, la región de la cadera, la vena y la arteria. No te hablo de las colaterales, porque tú no la ves aquí, la vamos a ver en teoría, no en la práctica. El lunes, la pierna. Y en el miércoles, el pie. ¿Y usted no va a dar los músculos del pie? La próxima semana va a bailar. Yo voy a dar los músculos del pie. Yo tengo un pie de plástico. Yo sé. Con la arteria y con la nervio del pie. Te lo voy a dar. Déjame buscar la mano.